gracia se recibe, su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero adorar a Jesús, quiero adorar a Jesús.
bendiga. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Y hoy tenemos un invitado especial para que ministre la palabra del Señor. El día miércoles tuve una cirugía menor, pero estoy bien, gracias al Señor. Y bueno, por recomendaciones y reposo, no voy a ministrar la palabra hoy, no voy a hablar tanto hoy, pero invitamos a nuestro hermano y pastor Leonzo Monterioca, quien es docente dentro de la Asociación Teológica de Venezuela, muchos años acompañándonos en el crecimiento de nuestra congregación, alumno, hermano, amigo, y bueno, un hombre de sana doctrina, con una buena palabra, y sé que en esta mañana nos va a dar esa meditación, esa reflexión que nosotros necesitamos. Así que sin más preámbulos, Leoncio, bienvenido a tu casa y que el Señor te use grandemente en esta mañana, como siempre lo hace. Amén, mi pastor. Me dijeron que esto se conectaba, pero ahí está. Amén. ¿No necesito esto? Sí. Sí. Ok. Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Saludos, bendiciones. Estoy lleno de orgullo, pues, por poder estar aquí nuevamente con ustedes, con mi familia. Es una responsabilidad tremenda, siempre lo digo. No es fácil pararse acá y predicar la palabra teniendo un referente, pues, como es mi pastor y mi maestro Luis Blanco. Personas que he visto pasar por acá predicando, como Sandy, Ángel, William, muchos hermanos, donde se predica verdaderamente la palabra de Dios. Una de las grandes dolores que podemos tener ahorita en este tiempo, las personas llamadas ministerios, que estamos viendo cómo en muchos lugares, mi pastor, se destroza los versículos bíblicos, se les da pues, una interpretación cualquiera. No se está predicando ahorita verdaderamente lo que es. ¿Se oye? Sí. Okay. Lo que es la doctrina verdadera. Como dice un pastor amigo, más que sana doctrina debe ser doctrina que sana. Y le doy gracias a Dios porque en mi vida me ha puesto personas idóneas para poder enseñarme y capacitarme, como lo es mi pastor y mi maestro Luis Blanco, como lo ha sido el maestro José Briceño y muchos de mis maestros en los cuales he aprendido y sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que es poder llevar un mensaje correcto de la palabra de Dios, entendiendo lo que es su contexto histórico, su contexto cultural y la extracción de ese mensaje espiritual, que es lo que hace que el mensaje sea intemporal, ¿no? Que no quede en el tiempo. Y hoy por hoy pues vemos como en muchos lugares, pues, como ya lo dije, pues muchas veces no se le da una interpretación correcta a la escritura, y tal vez por eso vemos como en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a una de las iglesias y dice que ellos apoyan esa doctrina de Balaam. Y esa doctrina de Balaam no es nada más y nada menos que aquellos que utilizan la palabra pues para lucrarse, para su propio beneficio, pero no le dan una interpretación correcta a lo que en realidad la Biblia quiere decir. Y hoy el Señor puso en mi corazón, yo lo he puesto ya desde hace algún tiempo, dar el mensaje de las recompensas. Bueno, así se llama el título del mensaje. Y yo le he querido añadir algo más y colocar las verdaderas recompensas. ¿Ok? Este texto está basado en el Evangelio de Jesucristo en Mateo, capítulo 10, versículos 40 al 42. No sé si lo pudieran poner acá. Para darle, me voy a poner de todas maneras los ojos, ¿no? para poder recitar el mensaje de la palabra de Dios. Leímos bajo la bendición
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra. Está hablando Jesús, está hablando los 12, y les dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y continúa diciendo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos estos tres versículos, aunque son solamente 3 versículos, vemos que están cargados de gran información, de gran contenido y de mucha enseñanza para este tiempo y para nosotros en este momento y en ese momento cultural cuando Jesús estaba hablando. Tenemos que entender que el Señor, en ese momento, cuando leemos el contexto del capítulo 10, nos damos cuenta que el Señor había acabado de elegir a sus 12 discípulos, aquellos que estaban y se iban a poner a la par de un Sanedrín que ya estaba caduco, que representaba lo que era la religión, lo que era el sistema inclusive político y económico de esa época, que movía el sacerdocio también de ese momento. ¿Ok? Y entonces el Señor, a la par de esos 70, estaba levantando 12 que iban a llevar las buenas nuevas de salvación. Tomo tu palabra, mi pastor, la otra vez, y lo has dicho en varias oportunidades, que los domingos deben ser mensajes evangelísticos. Y yo añadiría, no solamente los domingos, sino todo el tiempo, porque fue el mensaje del evangelio lo que hizo que trascendiera de la ley a la gracia, de que pudiéramos entender de que el hombre estaba acostumbrado a sacrificar para tener, ¿verdad? De que era por sus obras y había caído en una especie de círculo vicioso que nos relata el libro de los Hebreos, cuando nos habla que el sacerdote todo el tiempo, las personas piaban, iban a piar por su pecado, tenían que pagar no solamente por su pecado llevar, sino por el pecado del sacerdote, sacrificar, y eso se había hecho un círculo vicioso. Pero la misma Biblia nos enseña que una sola vez y con un solo sacrificio el Señor hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros. Amén. Entonces ese mensaje debe volver a los púlpitos. No se está predicando en muchos lugares evangelio, no se está predicando en muchos lugares la venida del Señor, no se está predicando incluso, mi pastor, Biblia. Se está tomando, como dice un pastor amigo, se está predicando pluma de burro en muchos lugares. Y vemos a mucha gente entretenida, pero no capacitada para resistir los tiempos, para saber las situaciones, para entender. Entonces, por eso cualquier situación nos lleva a tierra, porque no hay un fundamento, no nos estamos edificando sobre la roca. Amén. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos hoy en día los maestros, y los pastores, y los ministros, el poder enseñar, el poder capacitar un pueblo. Amén. Amén. Entonces, esta palabra recompensa llama la atención, ¿verdad? Incluso hoy por hoy, cuando nosotros, hay una recompensa, a mí me llama mucho la atención porque yo comparto mucho en mi Facebook animalitos, perritos que se perdieron y esto, perritos que están en situación, animales. Yo ayudo a unos hermanos que tienen, y entonces coloco, pero me llama la atención que hay un hermano, hay un amigo que siempre se comunica conmigo, pero es cuando se coloca, se perdió este perrito, se ofrece recompensa. Entonces, porque es una palabra que llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué relacionamos nosotros con recompensa? Premio, una gratificación. Cuando lo vemos en el diccionario bíblico, nos damos cuenta que esta palabra, del griego mistos, tiene que ver con
remuneración, con recompensa, con gratificación, pero también tiene que ver con galardón. Y eso me llama profundamente la atención. ¿Por qué, amado hermano? Porque vamos ahora, después de dar el pequeño, cuando entremos en el pequeño contexto histórico, vamos a desglosar estos versículos, pero nos vamos a dar cuenta de algo. La traducción del griego, sobre todo la traducción Reina Valera, pues, nos dice que el que recibe un justo o a un profeta, por cuanto es profeta, recibe recompensa del profeta. ¿Ok? Entonces, cuando usted ve este mensaje, lo ven en YouTube, métase en YouTube y vea las recompensas, van a salir cualquier cantidad de prédicas, en las redes sociales, en cualquier parte. Más que todo se basa en ¿qué? En el premio o la gratificación que recibe una persona por albergar o por prestarle un servicio a un hombre de Dios. ¿Ok? Y esto es verdad, es cierto. Sí se reciben, si no pregúntenle a Ra. ¿Ok? Si no hay que preguntarle a muchas personas que corrieron riesgo por ayudar y por beneficiar de una u otra manera a hombres de Dios y de una u otra manera llevar ese mensaje de evangelio. Pero cuando nosotros analizamos, como nosotros somos estudiosos de la palabra, ¿verdad? Vamos más allá, nos damos cuenta que esa recompensa, primeramente, tiene que ser a mi vida. ¿Por qué? Porque es una recompensa que no viene de los hombres. Cuando usted ve la traducción de este texto en el hebreo, en el Evangelio de Mateo en hebreo, o la traducción Cado, la traducción hebraica, nos dice, y así es correctamente como debe decir, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, la misma recompensa del justo recibirá. ¿Por qué? Porque las recompensas no vienen de los hombres, vienen de Dios, a lo que está haciendo referencia aquí el Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a explicar ahorita. ¿A qué se refería con esa recompensa? Recuérdense que el Señor Jesús estaba hablando de un contexto. En ese momento, a los judíos había elegido a 12. ¿Ok? Cuando ustedes siguen leyendo a lo largo del capítulo, dice, les da la misión en el versículo número 5, dice, 10:5 dice Mateo, versículo 10, verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús, el término apostolo, o sea, los comisiona, los envía con una misión específica y particular. El Señor los había comisionado para llevar ese mensaje, para llevar un mensaje que era totalmente diferente de ese tiempo, que era totalmente único y que por el cual les anuncia y les sigue diciendo, ustedes van a tener persecuciones, ¿ok? Les dice incluso a quién se debe temer, no teman a quien puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede matar el alma. ¿Ok? Les sigue diciendo, causa división, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a traer disensión. En una familia incluso se levantarán 2 contra 3, 3 contra 2. ¿Ok? Pero al final les da y les anuncia ese premio, las recompensas. En el contexto judío, ¿ok? Es muy importante que entendamos esto. Recuérdense que en ese tiempo, lamentablemente, o digámoslo de alguna manera, la tradición rabínica o la tradición sacerdotal o la tradición del Sanedrín no solamente se llevaba por la Torá, se llevaba por el Talmud, por la Misná, la Gemara, o sea, la interpretación moral de esa ley escrita que algunas circunstancias eran mixtas. Entonces ellos le daban una interpretación. Por eso se levanta la casa de sabiduría, la casa de Tamay, ¿ok? Dándole interpretación a diferentes leyes en la Biblia, ¿ok? En la Torá específicamente. Entonces, para los hebreos existen para algunas casas 4 recompensas, otras 6 recompensas que son acciones que el hombre recibe
una recompensa en esta vida, pero con repercusión en la otra. ¿Ok? Ejemplo, para que ustedes tengan más o menos darle una ilustración. Usted va pasando por una calle, hay una casa, hay un muro, hay una cerca, hay una máquina de esa casa, pero los gajos caen de este lado y caen mango. Usted lo puede dar, ¿verdad? Hay 2 o 3 manguitos, usted se los comió. ¿Ok? Pero la mano está ahí. Eso es lo que soluciona ellos. O sea, se recibe una recompensa aquí, la fuente está en la otra vida. ¿Ok? Entonces, la primera de esas, ¿por qué les digo 4 y otros dicen 6? Porque las 2 últimas, hay 2 que están relacionadas dentro de una, que se puede catalogar dentro de una, y lo vamos a tomar en cuenta ahorita cuando estemos haciendo referencia a lo que Jesús está hablando. La primera recompensa para ellos, y también tomados de la Biblia, de la Torá, es el honrar al padre y la madre. ¿Ok? El honrar al padre y madre, de hecho dice que es la primera mandamiento con promesa. ¿Ok? Entonces esa promesa es la especie de recompensa que ellos atribuyen de honrar a mi. De hecho la Biblia enseña que es largura de día, aquí. Entonces, pero se recibe una bendición de parte de ellos, honrar al padre y madre. Jesús lo dijo en varias oportunidades, lo enseñó y fue enseñado por muchos de ellos. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, que es donde nos vamos a enfocar ahora más adelante, porque es la que hace referencia a Jesús cuando está hablando del vaso de agua fresca o del vaso de agua fría, nos habla de las leyes, las obras de misericordia o las obras de piedad. Esas obras, nos enseña incluso la Torá, deben ser diarias. Por eso, escuchen esto, Jesús jamás quebrantó un sábado. Él no quebrantó el sábado, él no quebrantó la ley. Lo que pasa es que él los sábados no construía, no cargaba bloques, no llevaba saco de cemento, él hacía obras de misericordia y sanaba. Por eso es que él confronta a los fariseos de esa época y le dice: ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque si el burro de ustedes cae en una zanja, no es que quebrantaban el sábado, porque ellos aplicaban la obra de misericordia para sacar el burro. ¿Ok? Pero Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque si su burro cae en una zanja, ustedes lo sacan. ¿Por qué? Porque para ellos, si era una obra de misericordia, sacar su burro, porque el burro le había costado plata. Por eso pone el contraste y dice: pero este hijo de Abraham, que tenía 40 años paralítico, ahora puede caminar. Pero para ustedes eso no es una obra de misericordia. Yo estoy rompiendo chaval. Es lo que les está, de una u otra forma, culturalmente les estaba diciendo. Esa es la segunda. Las obras de misericordia, las obras de piedad. De hecho, Pablo le dice incluso a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, lo que vayas a hacer por otra persona, hazlo con amor. Es lo que le estaba diciendo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es muy importante entender el contexto cultural. Otra de las bendiciones, y dentro de esa ley, dentro de esa obra de misericordia, estaba también la de visitar a los enfermos, a los presos. ¿Okay? Entonces, estar pendiente de las oraciones, eso eran parte de las bendiciones, pero básicamente, según la mayoría de los rabinos, eran esas 4 grandes recompensas. La tercera era el ser pacificador. O sea, mi hermano aquí tenía problemas, Dios guarda, con mi hermano acá, y yo, como amigo de los dos, intercedo entre los dos para que ellos se hagan amigos y vuelvan nuevamente a rescatar esa amistad. Eso fue, que es lo que viene siendo en este tiempo la figura del mediador. La Biblia nos enseña que el único mediador es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió. ¿Ok? Y ahora nosotros tenemos una labor, precisamente también como pacificadores, que es que reconciliar a quién, no a Dios con los hombres, porque Dios ya se reconcilió con nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora nuestra labor es reconciliar al hombre con Dios. Amén. Por eso es que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Amén, amados hermanos. Entonces, pero en ese entonces
El yo ser ese mediador y pacificador entre los dos, eso me daba recompensa. Y la cuarta era el estudio profundo y, serio, concienzudo de la Torá. Entonces, esas cuatro grandes recompensas para los hebreos tenían premios aquí y allá. ¿Ok? Entonces, pero Jesús, dentro de esa segunda recompensa, que es la obra de misericordia, está lo que se llama la ley de hospitalidad, de la que vamos a hablar ahora. Entonces, fíjense ustedes, Jesús viene hablando y dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Vamos a ver más adelante por qué nos habla de profeta, por qué nos habla de justo, porque hace referencia a los dos. Porque pudiera parecer que al decir profeta quisiera decir las dos cosas, ¿verdad que sí? Pero nos vamos a dar cuenta ahora más adelante que no es así. ¿Qué es lo que es básicamente un profeta? Cuando vamos, no es como ahora que eso se ha prostituido. Oye, ahorita cualquiera es profeta, ahorita cualquiera tiene sueños de calabota, ahorita cualquiera dice esto. Y sabemos que incluso no vamos a tocar temas profundos ahorita, pero conozco personas que están borrando las profecías que Dios le dio de su estado, de sus redes sociales. ¿Por qué? Porque no habló Dios. Entonces, profeta básicamente es aquel que lleva un mensaje en la palabra de Dios. ¿Ok? Yo estoy ahorita profetizando. Sí, correcto. ¿Ok? Mi pastor está enseñando después de una clase o predica, está profetizando también. Usted está evangelizando, usted está profetizando. Entonces, ese mensaje es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero resulta que no todos creen por el oír. Hay personas que necesitan. Hay enseñanza, pastor, hay personas que están recibiendo enseñanza y unos captan mejor por el oído y otros captan mejor por la vista. ¿Verdad que sí? Así es con el Evangelio. Por eso es que el Señor es perfecto. Su enseñanza es perfecta. Entonces nos habla de la recompensa del justo. ¿Cuál es el justo? El profeta es el que habla la palabra de Dios. Y el justo es el que la obedece. El que con sus obras manifiesta a ese Cristo. Por eso es, amados hermanos. Lo dijo. Voy a decirlo. No todos los profetas son justos. Escuchen. Había un hombre que estaba predicando en la iglesia. Y estaba predicando y había una viejita por ahí atrás. Y la viejita decía: ¡más fuerte, que no se oye! Y el hombre empieza a predicar más duro. Arraticó la hermanita mayor. Dice: ¡más fuerte, que no se oye! Y el hombre predica más fuerte. Arraticó, vuelve y dice lo mismo. ¡más fuerte, que no se oye! Se acerca mi hermana, la diaconisa, y le dice: oye, hermanita, pero véngase para acá, yo le consigo un cuartico aquí adelante. ¿Cómo es eso que ese hombre se está engañotando ahí? Y le dice: no, lo que pasa es que es vecino mío. Y lo que él hace, no me deja oír lo que dice. Por eso es que muchas veces nosotros entramos en conflicto con los tomases que tenemos en nuestro alrededor. Ay, papá se dañó. Sí, los tomases en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchos que necesitan ver a ese Cristo del que le hablamos. Porque escúcheme, Tomás no era incrédulo. Incrédulos eran todos. Yo le pregunto, ¿quién era más incrédulo? ¿Tomás o Pedro? Pedro caminó sobre el mar, caballero. Pastor, ¿se imagina eso? Eso es caminar. Pero tuvo temor. Le faltó fe.
Si no está el Señor, Él se ahoga. Yo me imagino después los discípulos diciéndole, Pedro, pero mi hermano, caminaste sobre el mar. Pero ¿saben qué? Tomás no era incrédulo, Tomás lo que era, que necesitaba ver, desconfiado. Acuérdense que cuando Jesús le vienen a avisar que Lázaro había muerto, y Jesús dijo, vamos para atrás para Betania otra vez, todos dijeron, ¿qué? Señor, pero allá nos iban a matar a pedra. ¿Quién fue el que se paró? Y dijo, vayamos pues y moramos con el maestro. ¿Qué fue? Tomás. Eso no lo hace un incrédulo, caballero. Todos tenemos dudas, hermano. Yo no sé si seré yo el único, pero yo muchas veces tengo dudas que vienen. ¿Ah? Porque estamos en un cuerpo. Y a veces hay situaciones que nos mueven. Pero tenemos que confiar. Porque ¿saben qué? Me fascina enseñar esto. Hay dos enseñanzas espirituales maravillosas. En la primera, Jesús va a la barca con los discípulos. Iba con ellos. Y se levantó una fuerte tempestad. Jesús estaba dormido. O aparentemente dormido. Yo no creo que estuviera durmiendo, descansando. Y todos se asustan. Señor, no te me que perecemos. Ayúdanos, hermano. Y estaban en la balsa. Imagínate después, segundo evento, los mandan a la barca para el otro lado y se quedan a tierra. Y se levanta tremenda tormenta. Y Jesús no estaba en la barca. ¿Usted se imagina eso? Viene Jesús caminando. ¿Representativo de qué? Del Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Que como Pedro, como buen judío, conocía el Talmud. Y el Talmud de Jerusalén enseñaba que en sus tradiciones, que cuando los marineros iban a naufragar y se iban a morir, venía un espíritu a buscarlo, venía en espíritu. Por eso es que se asusten. ¡Ay! ¡No fuimos! Le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. El Señor le dice, ven, le dio la palabra. Porque muchas personas dicen, no, que Pedro sonrió porque no estaba preparado para ese momento. No, ya va, espérate. Jesús le dio la palabra, le dice, si ven, si te dijo ven, es porque venía. Acuérdate que ellos no se movían en pista únicamente, se movían en muná. Y la muná no solamente es la fe que cree, es la fe que obedece. Y se lanzó. ¿Pero qué pasó? Entonces Jesús nos enseña que la primera vez Él estaba con ellos, pero ahora está en nosotros por el Espíritu. Amén. Él está en la barca, Él está en mi barca, Él está en tu barca. Amén. Lo que pasa es que muchas veces queremos sentirlo. Pero el Señor no me siento. La cuestión no es sentir, ese es el problema que se ha convertido en el Evangelio. Todos queremos es sentir, no, hay que creer. Él está en nosotros. Amén. ¿Se acuerdan de esos 4 niveles de fe que hablamos una vez? El nivel de la mujer, del hijo de Jairo. Jairo le dice al Señor, Señor, mi gente enferma, necesito que venga, necesito que entre a la casa, necesito que ore, necesito que ayude, necesito que haga todo. O sea, él necesitaba el paquete completo. Ese es un nivel. Pero el mismo, en contraste, vemos el nivel de quién? De la mujer del flujo de sangre. Esa mujer era hebrea, caballero. Se la Biblia que las hebreas son más fuertes. Y dice, si este es el Mesías, Malaquías 4.2. Malaquías 4.2 en el original texto hebreo dice, en la traducción más antigua del original al hebreo, dice que el sol de justicia trae sanidad en su sitio. Por eso esa mujer se cumplió Malaquías 4.2. Esa mujer dijo, si este es el Mesías, en él hay sanidad. Por eso se casa. Esa imagen es eso. Jesús dice, los discípulos le dicen, Señor, pero como 15.000 personas, y comenzó solamente los hombres. Porque parece que los judíos solamente se enseñan los hombres, las mujeres no. Se cree que ahí había como 15.000 personas. ¿Quién está tocado?
Yo muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué tengo tanta fe así como para tocarte que tú te pares? Ese es un nivel de fe. Pero luego está otro. El centurión. Mi judío caballero. Y le dice al Señor, yo no necesito que tú vayas, yo no necesito que tú lleves como para allá, yo no necesito que tú traigas a nadie, yo sé, porque yo tengo autoridad y tengo gente con autoridad, yo digo, y que tú das la palabra y listo. Y Jesús voltea para atrás y mira por su cabeza y le dice, Israel, esto yo tan fácil. Ve y sea como has creído. Palabra de gloria. Amén. Amén. Entonces, piensen ustedes, amados hermanos, piensen ustedes esto, que incluso el centurión cuando llega, salen a decirles, ¿está sanado el siervo? Y les preguntan, más o menos, ¿qué hora fue? A tal hora. Y el Señor puede probarse. Son 3 niveles de fe. Pero ¿saben qué? Esos 3 niveles están de este lado de la cruz. En este lado, el nivel que nosotros quiere, que Jesús quiere que nosotros estemos, es el de Pedro y Juan, delante del cobo de la hermosa. Yo no tengo oro, no tengo plata. De lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Ok, nosotros no necesitamos que ya el Señor venga, ya mismo está aquí. Amén. Ya en el Espíritu está en mí. Yo no necesito ir allá, ya está. Yo no necesito que dé la palabra porque la tengo aquí. Porque ese es el problema, que hay muchos que quieren oír afuera lo que tienen que oír adentro. Ok, el Señor está dentro de nosotros. Amén. Yo no necesito, o sea, mi pastor no necesita salirse de la casa para decirle a mi pastora, hazme la repita. No, le habla adentro. Hay muchos que queremos escuchar afuera y ese es el problema. Cuando escuchamos las voces afuera, escuchamos muchas voces afuera, si no preguntan a Eva, ¿qué le pasó? Amén. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos esto, porque el Señor está hablando un contexto totalmente diferente, pero nosotros tenemos que entender que esa promesa hoy está para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, fíjense usted lo que sigue diciendo. El profeta y el justo, ¿verdad que sí? Pero vamos a hablar un poquito de esa ley de hospitalidad, porque ahí es donde vamos a entrar ahorita. Porque el Señor sigue diciendo más adelante que dé solamente un vaso de agua fresca. Yo estuve investigando sobre la ley de hospitalidad y tenemos que entender que esta no era una ley escrita, o sea, no era una ley judicial, era una ley moral. ¿Ok? Era un estatuto establecido donde primeramente era un fundamento religioso más que legal. Era un mandato divino, no solo una costumbre social, sino un mandato directo de la Torá, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y 19, Levítico 19, 34. Obligaba moralmente al israelita a amar y a proveer al extranjero, porque ellos también lo fueron en tierra de Egipto. ¿Ok? Entonces, esa era primeramente era ese fundamento moral. ¿Ok? Segundo, era una invitación de Dios. O sea, se veía la obra de misericordia en que el extranjero, la ley de hospitalidad, una cosa, se aplicaba a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los menesterosos y al extranjero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía esa ley? La persona recibía al extranjero como si fuera la misma presencia de Dios. Esto basado en el Bereshit o en el Génesis 18, cuando Abraham recibe a la presencia, a la teofanía del Verbo, representado en Jesús, y se cree también que los otros 2 ángeles pues eran Miguel y Gabriel. Cuando los recibe, les da las instrucciones y le da la noticia de que Sara iba a dar a luz, y luego esos 2 ángeles se dirigen a Sodoma. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, el recibir, o sea, era el recibir. De hecho lo dice el libro de los Hebreos, porque muchos sin saberlo albergaron ángeles, haciendo referencia a esto. Entonces, cuando recibían a una persona,
estaban haciendo esa referencia de lo que ellos habían sido extranjeros, de que muchas veces no tenían sustento, no tenían cómo ayudar, y ellos podían hacerlo. Entonces era una responsabilidad acoger a la persona. Pero había una situación. Dentro de esa ley existían, como decir, diferentes niveles. Estaba el que está de paso, que se le daba solamente un vaso de agua. A veces pasaba, se sentaba, se le lavaba los pies, a muchos le ungían la cabeza, le daban para su aseo, comía. Y luego hay otro nivel más fuerte, que era el de recibirlo, el de albergarlo. Entonces, cuando yo voy a la recompensa y yo me doy cuenta de que la recompensa más grande que yo tengo en el Señor es vida eterna, ¿verdad? Y esa viene de Dios. Entonces yo tengo que entender que esa persona que está allí, yo tengo que recibirla como si fuera eso lo hacían ellos, fíjate, con esta persona sin conocerlo. Por eso es que el Señor dice, y nosotros tenemos que tomar como primera recompensa, no es lo que Dios pueda dar a nuestras vidas por nosotros ayudar a ese hombre de Dios, sino que la primera recompensa es que ese hombre de Dios, ya sea por su palabra de profecía, o por su palabra, o por su justicia, me va a llevar evangelio, me va a llevar palabra de vida. Amén. Entonces esa es mi primera recompensa, ese es mi galardón, ¿entiendes? Entonces eso es lo que permite que yo pueda decir, wow. Entonces, si yo recibo la palabra, ¿cómo la recibo? ¿La recibo o le doy habitación y la albergo? Porque la ley de hospitalidad me sigue diciendo, otra de las características, era darle lo mejor de tu alimento, de tu alacena. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Abraham? Abraham mandó a matar el becerro mejor, mandó a hacer el mejor queso, mandó a hacer la mejor leche, todo. Nosotros muchas veces recibimos un hermano en una casa, ni agua le damos. ¡Ay, papá, se dañó! No, pero es que sí, o sea, muchas veces ni agua le ofrecemos. Entonces, no es que usted le va a decir al hermano, mira, yo le voy a decir a Brenda, mi esposa, mira, amor, llegó el hermano aquí, sácate la harina que se está, la que está más vieja ya, la sardina que está venciéndose. No, es lo mejor, es la mejor. Eso lo hacían ellos. No todos estaban obligados a hacerlo. Fíjate que con Jesús no practicaron la obra de hospitalidad. Miren, vamos a ir un momentico. Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas, capítulo 7, verso 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, escuche esto solamente se lo voy a dar a nivel de información. Según las tradiciones rabínicas, según las enseñanzas de los hebreos, de muchos rabinos, este hombre, este Simón, fariseo, y esta mujer era la que estaban a punto de matar pedradas, ¿se acuerdan? Que se la llevaron a Jesús. Y Jesús estaba escribiendo en la arena. Y le dijeron, mira, esta mujer fue allá en vivo, fue agarrada en vivo y directo, en adulterio. Pero ¿por qué Jesús? Jesús no quebrantó la ley ahí. Porque la ley establecía que ambos, siendo sorprendidos en adulterio, ambos, porque si solo sorprendía en el acto mismo, él no estaba ya sola. ¿Ok? Pero se cree que este hombre era un principal y lo cuarentearon, como decimos en buen venezolano. Entonces solamente llevaron a la mujer. Esa es la posición de muchos rabinos. Yo creo que, porque venga acá, es como muchos enseñan. La casa de un fariseo en ese entonces era como la de un ministro hoy día, como la de un congresista. Hay seguridad adentro, en la parte de adelante, en la parte de atrás, o dentro. Si sabían quién era. Porque la conocían. Entonces esta mujer se acerca y comienza a ungir los pies de Jesús, llorando, le lava los pies. Y ese Simón
dice, si este en verdad es profeta, y supiera quién es esta mujer. Y Jesús le dice, hay dos personas, uno que debía mucho y uno que debía poco. Parafraseando, ¿cuál perdona más? ¿Cuál ama más? La que se le perdona más, supongo yo, dice. Entonces él le dice, yo tuve que ir a tu casa y no me diste agua, no lavaste mi pie, no miraste mi cabeza, pero esta mujer no ha dejado de hacerlo. Esto quiere decir que las leyes por obras nos salvaban. Este hombre no recibió la bendición, la recompensa que él la recibió. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor siempre se fija en el corazón. Entonces, pero esta gente practicaba un formalismo. Y uno de los rituales más sencillos era solamente el dar el vaso de agua. El vaso de agua, la gente estaba desfasada, pero igual recibía la palabra. Y si yo llevo esto a mi vida, ¿verdad? ¿Cómo recibimos nosotros la palabra? ¿De paso o la albergamos? Porque hay un ejemplo muy bello y muy maravilloso de la que nos habla Eliseo la Sunamita. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem, por eso es que se llama la mujer de la Sunamita, una alabanza muy hermosa, ¿no? Que dice, yo soy la Sunamita que te dice. Wow. Sunem era una ciudad del poblado, un poblado de la tribu de Isaacar, esta mujer judía, hebrea. Y esta mujer, cuando venía Eliseo, siempre lo invitaba a comer a su casa. Él se quedaba, comía, pero seguía de largo. Pero a mí me llama mucho la atención, porque esta mujer se ve que había pasado algún tiempo y le dice al esposo, ahora no entiendo que este hombre es hombre de Dios. ¿Por qué no lo dijo al principio? Yo pienso, porque este hombre no pedía nada. Jesús le dice a los discípulos, no lleven nada. Cuando ustedes vayan, no lleven alforjas, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Las personas lo van a recibir, lo van a alimentar. Dice también el Evangelio de Mateo, busquen el hogar donde haya personas que sean dignas. El término digno allí es una persona que sea merecedora del mensaje. No estaba hablando únicamente de un estatus social, no. Personas que fueran merecedoras de recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque no todos iban a recibir un mensaje de gracia. No todos iban a tener esa capacidad de entender. Unas personas que toda la vida estaban acostumbradas a sacrificar para ser espiados. Y ahora venía un mensaje de gracia, que fue más o menos lo que pasó con Pablo. Pablo dice, mis predicaciones eran con temor y temblor, no solamente por la responsabilidad de predicar la palabra, sino que tenía temor en muchos lugares de los hebreos y de los gentiles, porque era perseguido por gentiles y por judíos. Pero llegaba a esa sinagoga, porque ustedes sabían eso, al principio fuera de Jerusalén, y en Jerusalén lo que había era sinagoga. Allá habían gentiles, habían gentiles convertidos que eran llamados prosélitos, estaban los judíos y estaban los varones piadosos, que eran los que cada día se iban añadiendo. ¿Por qué? Porque el varón piadoso es aquel que no necesariamente no era prosélito, no se circuncidaba. Acuérdense que fuera de Jerusalén existía un gran temor a la circuncisión. ¿Por qué? Porque no todos eran rabinos que estaban especializados en hacer eso, muchas veces no eran sacerdotes, y entonces una infección y chao, listo, se moría. Entonces crecían grandemente el número de mujeres y de varones piadosos. Pero allí se levantó un varón piadoso, Cornelio. Cornelio era un justo. Cornelio no era evangélico. Cornelio no cargaba la Biblia a los brazos y la corbata diciéndole a todo el mundo te va para el infierno. No. Él, con sus obras, hacía que la gente dijera, ¿qué fue lo que pasó?
y la recompensa del justo. Y yo lo como a mi vida. ¿Saben por qué? Cuando yo llevo al Evangelio, ministro, cuando yo entiendo que yo soy padre, porque la otra, que nosotros le enseñamos a la gente y le decimos, ¿quiere aceptar a Cristo? Como poniendo, como miserando a Cristo, como Cristo está ahí, vamos, mendigando cariño, mendigando cariño. Yo soy parte de una familia. Amén. Amén. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo me di cuenta, wow, es tremendo. Pero ¿sabe qué? Yo le oía a esas palabras proféticas. Porque mi papá, él estuvo muchos años en el espiritismo. Al final se ponía el evangelio. Pero él no vivía en mi casa. Y él se bautiza en el evangelio. Y no veía eso. Entonces él venía a la casa predicando. Por eso le digo, no todo porque es justo. Después se repitió. Gloria a Dios, no, pero lo que les quiero decir. Eso yo voy a esa palabra. Yo voy a pensar. Yo decía, basta. Muchos de estos se aman. Muchos de estos están ahí que están amados. Pero ¿saben qué, hermano? Por eso dice la palabra de Dios. Cuando son los días de los que anuncian las buenas nuevas, de los que llevan el mensaje de salvación. Cuando yo recibí eso, cuando yo entendí en mi corazón que yo era parte de un reino, todas esas, incluso una hija en Barquisimeto que me dijo, yo algún día tengo que ver a ese hombre casi un metro predicando la palabra, yo la reí, como Sara prácticamente. Yo le pido a Dios, yo espero que esa mujer, sea por las redes sociales, me haya visto conmigo y se ponga esa palabra. Toda palabra que me dijeron, que yo me reí, de la que yo me burlé, en el proceso venía a mi mente. Por eso le digo, predique la palabra. No importa que usted no vea el efecto ahí. La piel dice la Biblia. No hagas uno no es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra. La piedra se rompe el último martillazo que usted le da, pero usted no sabe cuántos martillazos dio para que se rompiera, pero cada martillazo la fue probando. Esa es la recompensa del profeta. Y la recompensa del justo, pastor, es igual y a veces hasta mejor. Yo vivía, allá en Barquisimeto, yo vivía en una residencia de caballero. Y había un varoncito allí, yo no me acuerdo ni el nombre, pero me acuerdo de su cara. Ese hombre tenía más problemas, parecía calimero. Pero siempre andaba con la sonrisa. Era como flipper, ¿sabes? Me daba hasta el cuello, pero muerto la risa. Y yo decía, oye, pero este varón, man, y me hablaba del evangelio, y me hablaba de esa fe, muchos chicos, yo decía, wow. Y yo, como inconverso, yo buscaba la forma, oh, pero este hombre tiene que hacer algo raro. Él llegaba tarde, y yo me ponía a acecharlo a veces, me sentaba en el pasillo ahí, para ver si es que él venía de onda caña o algo. No. Venía con su Biblia y venía trabajando. Él consigue trabajo, no sé quiénes conocen en Barquisimeto, hay un hotel llamado Bonifrán, un hotel muy conocido allá, no sé si todavía con esta cuestión económica todavía estará, pero en ese entonces, estoy hablando del año 94, 95, era muy popular. Y él consigue trabajo en el restaurante, como mesonero. Y a mí me da risa, porque ese valorcito siempre tenía hambre. Siempre. Él decía, nosotros los evangélicos no bebemos, pero ¿cómo comemos? Entonces, en vez de ser Caracas, y yo iba y compraba. Él no me hablaba mucho de Biblia, sino que pero yo veía su acción. Y entonces a mí me da risa porque él llega una vez y me dice, escúchame. Él me dice, nosotros allí, yo veo todas las comidas, yo las sirvo. Veo a veces esos filetes, esos pescados, esas cosas.
Y el diablo me dice, sal corriendo, yo te saco corriendo. Y yo reprendo al diablo, ya saben, frente a cortarle la cabeza. Yo reprendo al diablo porque cada rato me está diciendo que salga corriendo para el plato de comida. Pero me daban comida ahí. Entonces él me dice, y siempre es lo mismo, o sea, o es arroz con alita o es pasta con carne molida. No podía elegir, claro, los platos ni nada, pues solamente eso. Pero le daban comida y de hecho cayó en gracia del dueño, cayó en gracia del mismo cocinero, y se traía la comida, bien. Y yo veía a ese hombre y yo decía, oye, vale, ese hombre siempre tenía una palabra de fe. No, pero es que la palabra me enseña a tener fe. Tenemos que tener fe, no importa los problemas. ¿Y sabe qué? Cuando yo recibo al Señor, ese fue uno de los primeros ejemplos que vinieron también a mi vida. La recompensa del justo. Por eso, amado, dice, no pierdes tu recompensa. No importa que tú no albergues la palabra. Va a llegar un momento que lo vas a hacer. Pero escucha el mensaje. Un tratado. ¿Cuántas personas se han convertido con un simple tratado? Pero de repente Dios es el que después hace la obra. Entonces, por eso es que es tan importante este mensaje ahora. ¿Por qué? Porque no es como muchos solamente dicen. Hay que entender la profundidad del mensaje que el Señor está dando. La ley de hospitalidad era maravillosa. No era una obligación, pero era moral. Y nosotros, ciertamente, no tenemos la obligación hoy de oír el Evangelio. Pero lo vamos a escuchar, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, para ir concluyendo, porque si no pudiéramos estar todo el día hablando de esto, y tenemos que entender que esa recompensa del profeta y del justo no se pierde jamás. Por eso predique la palabra. Por eso modélala también en todas las medidas de lo posible. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver, hay muchas personas, hay muchos tomases que te están viendo, te están chequeando, te están analizando. Yo en ese momento, yo era un tomás de ese hermano. Y dice, oye, pero sí, él habla, pero es verdad. Y sí, veía que el hombre, en todas sus situaciones, momentos difíciles, momentos en que en verdad muchas veces tenemos que ayudarlo a las personas de aquí. Yo no sé si también recibí recompensa en eso, pero lo que sí sé es que la recompensa más grande es recibir al Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje, esa es la recompensa mayor y fundamental. Por eso es que toda recompensa adicional simplemente es una añadidura a nuestras vidas, amados hermanos. Pero entendamos eso. Somos privilegiados de poder haber decidido en nuestro corazón, wow, Señor, ven a mí, no me dejes, no me suelte. Han habido momentos en mi vida duros, momentos difíciles, pero ¿saben qué? Igual que muchos de ustedes y todos ustedes, esa promesa, esa recompensa de algún día estar de frente al Señor no tiene precio. Amén. Eso no lo compra nada. Amén. Sean bendecidos, mis hermanos amados. Si no los voy a Aleluya. Sí. Vamos a orar, hermanos. Creo que hay palabras donde no se puede añadir más nada, sino orar, reflexionar en lo que el Señor nos ha traído en esta mañana y saber, como dice la Escritura, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. A veces pensamos que sí, por las reacciones, por los contextos, la forma en cómo se comporta la gente, pero nada de lo que usted haga y ha hecho para el Señor se queda sin esa recompensa. Amén. Sea que lo predique, o sea que usted esté haciendo esas obras de misericordia, modelándolas diariamente, de una o de otra manera, el Señor nos va a dar esa recompensa. Amén. Y por supuesto, como Leoncio, como buen maestro, no se me va a olvidar lo de la mata de mango, los mangos de afuera y la recompensa que nos espera dentro de nuestra casa. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque responde nuestras oraciones.
A veces, Señor, creemos que tú no estás viendo lo que estamos haciendo, Señor. Que nuestro trabajo tal vez no es valorado por los hombres o por las mujeres, pero tu palabra hoy nos reconfirma y nos fortalece donde tú ves cada una de las cosas que nosotros hacemos, los que están dedicados a predicar tu palabra, a enseñarla, Señor. A veces pareciera que fuese superficial el trabajo de un predicador, el trabajo, Señor, de un maestro, de aquel que invierte horas para enseñar tu palabra, pero ahí tenemos recompensa. Y lo que no se nos olvida en medio de la predicación es que podemos ser muy buenos maestros y profetas, pero eso no significa que seamos justos. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que predican fielmente tu palabra, pero también hacemos obras de misericordia, Señor. Ayudamos a aquellos que los necesitan, modelamos, Señor, muchas veces sin hablar, pero mostrando realmente que Cristo está en cada uno de nosotros. Gracias por el pastor Leoncio, gracias por la sabiduría que tú le has dado, Señor. Gracias por la capacidad, Señor, que tú le has dado para él ministrar tu palabra, para llevarnos a la reflexión, para llevarnos, Señor, a entender tu palabra con sencillez de corazón, pero con profundidad, Señor, en el conocimiento. Permítenos, Señor, que esta palabra en el día de hoy pueda profundizar en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Permite que el Centro Cristiano Genezaret no solamente seamos profetas, prediquemos, sino que realicemos diariamente esas obras de misericordia, conectando, creciendo y sirviendo, Señor. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los anuncios de esta semana: tenemos nuestro servicio de oración jueves en la mañana. Por favor, sería bueno verles para que oremos juntos. Y el próximo domingo, Dios mediante, estamos aquí nuevamente a partir de las 10 de la mañana para nuestro grupo pequeño de 10 a 10:45. Después la adoración y cerramos con la meditación de la palabra. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde y que tengamos una semana de bendición en su nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos guarde y que esta semana sea de éxito en su nombre. Amén. Dios les bendiga. Ya me iba a llevar. Pastor, este es suyo. Ay, gracias, hijo. Gracias.